La mayor dificultad tiene que ver con el sistema. Se necesita un cambio de paradigma urgente. Esto no es mío, la vergüenza no es mía, la culpa no es mía, el miedo no es mío, que sea del agresor. No es solo lo que diga la justicia. Y que la denuncia no sea el fin, o sea, como que no sea lo último que yo puedo hacer. Que no sea un partido que ves de afuera. Un sistema patriarcal que todavía sigue diciendo que las mujeres que padecieron este tipo de situaciones o las personas que padecieron este tipo de situaciones deberían haber hecho algo para evitarlo. Nadie va a decirle a una víctima de robo, bueno, deberías haber evitado que te roben el celular o que te roben el auto. Eso no se pone en duda. Pero estos casos sí. La prueba más importante es el testimonio de la víctima. La justicia parece una cosa divina que baja y se imparte y está muy lejos de ser así. La justicia son personas de carne y hueso y eso también hace que estén atravesadas por principios, por valores, por creencias. Es necesario que las fiscalías entiendan, y bueno, y después los jueces y las juezas, Claro. ¿no? Por supuesto, entiendan qué es la falta de consentimiento. ¿Qué prueba buscamos? Si vamos a buscar solo pruebas físicas, solamente una víctima que está llena de moretones o que está lastimada, bueno, esa investigación nos va a dar mal, ¿no? Esa es la mayor parte de la impunidad se logra porque estamos buscando mal la prueba. También hay casos en los que las víctimas señalan la voluntad o la decisión de no continuar con el proceso, pero eso más bien es resultado de más violencia, ¿no? De amenazas, de presión, de intimidación. No se investiga con una perspectiva de género y mucho menos con una perspectiva de infancia. Cosas tan elementables como que lleguen 6 personas y se sienten enfrente de mí y me digan, a ver, ¿qué te hizo tu papá? Y yo diga, oh, y yo no sepa quiénes son. Y yo, ¿por qué tengo que hablarles a estas personas de lo que me hizo mi papá? ¿Quiénes son? ¿Por qué están aquí? ¿Cuál es el sentido de justicia? Esa persona tiene distintas formas de relatar el padecimiento, distintos tiempos para relatar ese padecimiento. Cuando vive esa escena disruptiva, las personas no suelen gritar, no suelen pedir ayuda, porque aparece el fenómeno sorpresa y queda como, ¿no? Como diría Judith Herman, como la liebre cuando atraviesa el camino y la camioneta la apunta con los faroles que se queda así como paralizada. Uno siempre dice, bueno, no, pero ¿por qué no gritaste? ¿Por qué no lo contaste? Existe una relación muy cercana entre discriminación y violencia. Si partimos de ahí, podemos entender por qué se crean las barreras de acceso a la justicia. Las sobrevivientes, indígenas, negras, con discapacidad, no acceden a la justicia. El acompañamiento social para nosotras es vital, porque son estos tejidos, estas redes de apoyo, tanto familiar, comunitario, en la escuela, con la misma iglesia. Cómo nos ronda la culpa, ¿no? O sea, cómo el sistema nos hace pensar a las sobrevivientes que somos culpables de lo que nos ha pasado y a nuestras madres también de que son culpables por no habernos cuidado. Me parece importante traer el contexto histórico de lo que es el sistema de justicia como tal. El modelo tradicional de tribunales fue creado por hombres para proteger sus derechos, ¿no? Para proteger el derecho a la propiedad, donde el centro y el sujeto de derecho era el hombre. Y eran para proteger, por ejemplo, sus tierras, sus bienes, incluso las mujeres, que en ese momento dado incluso eran de su propiedad. Así que una vez las mujeres logran acceder al espacio público, se logran las aprobaciones de leyes que permiten denunciar por violencia de género o violencia de sexo, el modelo ya estaba creado. Tenemos leyes que establecen que para probar el delito de violación necesariamente tiene que acreditarse la fuerza o la resistencia, ¿no? Entonces, esto no refleja la realidad y ahí es donde entra el enfoque de género y nos permite a las y los jueces pues, interpretar la ley de acuerdo a esa realidad. Lo que nosotros queremos es que las niñas y las adolescentes sean sujetas de sus propios procesos, que estén informadas, que participen, que un juez la escuche, que un juez la pueda proteger. Es algo que luego genera mucha resiliencia. Vine y fui escuchada por un juez y no está en mis manos lo demás. Tratar de generar que el proceso judicial sea algo terapéutico, que el proceso judicial se redignifique el ser víctima y que no sea más revictimizante. Creamos un chat con inteligencia artificial en el cual la primera solución que te puede dar este chat es una asistencia psicológica. Cómo los espacios digitales se usan para agredir, perseguir, hostigar a las mujeres militantes o activistas que tienen mucha visibilidad. Si las mujeres nos retiramos del debate de redes, que es el debate público hoy, donde se construye sentido común, sentido social, imaginario colectivo,
si nos retiramos de ese debate, no solo nos empobrecemos nosotras, sino que se empobrece el debate. Tenemos que pensar también en una perspectiva antirracista, en una perspectiva histórica, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿De dónde nos llegan estas violencias? Y sabemos que los procesos de conquista fueron históricamente violentos. En los procesos de colonización fueron utilizados como una estrategia para colonizar territorios, países, personas. Pero también entendemos que la reparación no es solamente un proceso individual. Una compañera me dijo, cuando yo encaraba el proceso judicial, esto no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. El sistema colonial quiere que nos pensemos solas. Quiere que pensemos que el problema es mío. Algo que se suele decir es que cuando falla la justicia, la sociedad no puede fallar, ¿no? Y creo que hace alusión a lo que tú dices, que no culpabilicen, que no justifiquen la violencia, que no estigmaticen a las víctimas de violencia sexual. Esa comunidad que termina siendo lo más reparador. Si vos no puedes construir ahí, entonces el abuso tuvo el efecto destructivo en todos los sentidos de tu vida. Porque incluso si la justicia dice culpable, pero vos no podés reconstruir tu vida, no podés, si tu deseo es una pareja, si tu deseo es vivir sola y compartir con amistades, digo, el deseo que sea, pero poder cumplir con tu deseo, enfocarte en tu profesión. Si no, aunque la justicia diga culpable, no hubo reparación real en tu propio camino. Es importante recuperar la autonomía sobre nuestro propio cuerpo y el deseo tiene que ver mucho con eso porque es la reconstrucción de la sexualidad. Y la sexualidad como algo placentero, como algo gozoso, como un lugar seguro, como un lugar de ternura, de amor, de afecto, y no como ese lugar de horror que quizás no nos queda de las experiencias del trauma. Y la sociedad también tiene un rol que jugar a través de la información que recibe y lo que produce y cómo reacciona frente a estos hechos que muchas veces pueden agravar la situación de las víctimas. Entonces, concebir la reparación no solo como un momento final del proceso, sino como una actitud y una acción a lo largo de esa ruta que siguen las sobrevivientes. Acá estamos, ¿no? Rompiendo el silencio. Nosotras somos dueñas de nuestra historia y de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. No pudimos elegir lo que nos pasó, pero sí intentamos elegir qué hacer con eso que nos pasó. Para mí la conclusión única y a la que sí me atrevo a sostener en el tiempo es que la salida siempre es colectiva. Hablar sana. Pero para que hablar sane tiene que haber alguien que escuche, porque si hablamos solas no sirve. Que la víctima pueda, en la medida de lo posible, restablecer su proyecto de vida. Es un proceso muy importante dentro de la sanación, hablar de placer, hablar de gozo, hablar de buen vivir. La autoridad judicial debe tener sensibilidad. La bandera es la desestigmatización. Yo lo que he visto como formas de recuperación muchísimo es el activismo, ¿no? Ojalá todas nos unamos en un frente común antirracista, anticapacitista y sobre todo antipatriarcal. La consigna feminista por excelencia de que lo personal es político. A la víctima hay que creerle, porque la víctima, cuando se presenta ante el sistema de justicia, sabe que no le van a creer. Y allá vamos a resignificar un poco nuestras historias personales y transformarlas en una lucha colectiva para poder todas juntas buscar un mundo con más justicia para las sobrevivientes de violencia sexual. La vergüenza cambia de vereda y que podemos ser dueñas de nuestro propio deseo.